¿Están bien todos? Espero que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con el estudio Primera de Juan, ya estamos en la división 4, la prueba de que uno realmente ama a Dios. Hay 6 pruebas, y esta es la prueba 2. La prueba 2, alejarse del pecado y su esclavitud. Alejarse del pecado y su esclavitud. Primera de Juan capítulo 3 versículo del 4 al 9 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Introducción. En realidad, ¿amamos a Dios? ¿Amas a Dios? Hay 6 pruebas que nos la demuestran. Esta es la segunda prueba. ¿Nos hemos alejado del pecado? ¿Hemos nacido de Dios? Si estamos esclavizados por los hábitos del pecado, esta es una clara señal que no amamos a Dios. Si hemos nacido de Dios, entonces amamos a Dios. Dios es justo, Él es puro y santo. No hay ningún pecado en Él. Por lo tanto, la persona que ama a Dios vive una vida justa, una vida pura, santa. No vive en el pecado, no practica el pecado, vive en justicia y practica la justicia. Hace todo lo que puede para complacer a quien ama, al Señor, Dios mismo. Esta es la segunda prueba, la prueba que demuestra si amamos o no a Dios. ¿Nos hemos alejado del pecado? ¿Se han roto y conquistado en nuestras vidas los hábitos del pecado? ¿Hemos nacido realmente de nuevo por el Espíritu de Dios? Vamos a ver 5 puntos en este estudio. El primer punto es la necesidad de liberación. El hombre es pecaminoso. La provisión. El segundo punto, la provisión para la liberación. Cristo quitó nuestros pecados. Tercer punto, la prueba de la liberación. El cuarto punto, la gran conquista de Cristo en la liberación. Y finalmente, quinto, el resultado de la liberación. Vamos entonces a ver el primer punto. La necesidad de liberación. El hombre es pecaminoso. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Existe la necesidad de liberación. El hombre es pecaminoso y transgrede la ley. A pocas personas les gusta que le digan pecador. Hay un motivo para esto. La mayor parte de las personas piensan que el pecado son los grandes pecados de la sociedad, los crímenes que ocupan los titulares en la primera plana en los periódicos. Por lo tanto, para ellos lo que cometen no es nada serio, solo es un error, un desliz, una equivocación, un acto fallido, una falla de la naturaleza, una mala decisión, un acto irracional, una falla social. De esto no se trata el pecado, no para Dios, ni a la luz de la Biblia. El pecado es la transgresión de la ley, es violar la ley de Dios. El pecado es elegir ir por tu propio camino en la vida, hacer lo que tú dices en lugar de hacer lo que dice Dios. El pecado es vivir como uno quiere en lugar de vivir como Dios dice. El pecado es no creer en Dios en lugar de creer lo que Dios dice. El pecado es ignorar a Dios y rechazar en lugar de seguirlo y adorarlo como Él dice. El pecado es rebelarse contra Dios en lugar de hacer lo que Dios dice. El pecado es rechazar a Dios y negar a Dios en lugar de confesarlo y convertirse en un seguidor de Él. Y note, Dios es perfecto, por lo tanto solo la perfección es aceptable ante Dios. Esto es impactante, pero sin embargo es cierto. Si Dios deja ingresar algo que sea menos que perfecto al cielo, entonces el cielo ya no sería perfecto. Por lo tanto, Dios nunca puede aceptar ninguna otra cosa que no sea perfección.
Esto es el pecado. Imperfección. No alcanzar la gloria de Dios y la naturaleza perfecta de Dios. En consecuencia, el hombre no solo hace cosas que no están a la altura de la perfección de Dios, sino que el hombre en sí mismo no está a la altura de la naturaleza de Dios. El hombre no solo es un pecador, además es pecaminoso. El motivo por el cual es pecaminoso es que ha transgredido la ley de Dios. Fue la transgresión, el hecho de ir en contra de la ley y la naturaleza de Dios, lo que ocasionó la caída del hombre. Por lo tanto, peca, es pecador, es transgresor, no está a la altura de lo que Dios dice. Romanos 3, versículo de 10 al 15 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Ese es el primer punto. Aquí viene el segundo punto. La provisión para la liberación. Cristo quitó nuestros pecados. Amén. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Entonces existe la provisión de la liberación de Jesucristo. El Hijo de Dios vino a la tierra para llevarse nuestros pecados, tus pecados. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es realmente posible que Cristo tome nuestros pecados y los quite de manera que Dios pueda aceptarnos? ¿Cómo? Viviendo una vida sin pecado. Note las palabras del versículo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cuando Jesucristo vino a la tierra como hombre, vivió una vida sin pecado. Fue perfectamente justo. La encarnación misma de la justicia. Fue el hombre perfecto e ideal. Por lo tanto, como hombre ideal, todo lo que Jesucristo hizo sirvió para representar y cubrir al hombre. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que cuando Jesucristo murió, su muerte fue el sacrificio perfecto por los pecados. Lo que sucede es esto. Cuando realmente creemos en Jesucristo, Dios considera el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Dios ya no ve nuestros pecados, puesto que Jesucristo los quitó y murió por ellos. Por lo tanto, los quita de nosotros y somos considerados libres de pecado. Se han ido para siempre, porque Jesucristo los tomó sobre sí y murió por ellos. En consecuencia, al estar libres de pecado, nos volvemos aceptables ante Dios. Eres aceptable ante Dios. Aquí un pensamiento. Este es el gran amor de Dios por el hombre. Dar a su Hijo para que muera por los pecados del hombre. Si una persona ama verdaderamente a Dios, entonces esa persona se postra en humilde adoración ante el Hijo de Dios. La persona ama a Dios porque Dios sacrificó a su propio Hijo para salvar al hombre. Esta es la prueba de nuestro amor por Dios. Nos hemos alejado del pecado y entregado al Hijo de Dios. ¿Te has alejado del pecado? Juan 3:16 al 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Hebreos 9:28 también dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y apareció por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Aquí viene el tercer punto, la prueba de la liberación. La prueba de la liberación. Primera de Juan capítulo 3 versículo del 6 al 7 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Está la prueba de la liberación. Una persona vive en Cristo si se ha alejado del pecado. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador del pecado, comenzamos a vivir en Él. Recuerde lo que significa vivir, habitar, continuar, permanecer, quedarse y descansar en Cristo. Significa morar y moverse y tener nuestro ser en Cristo. Note aquí 3 puntos. El primer punto, si vivimos en Cristo, no seguimos pecando. Por lo tanto, hacemos todo lo que podemos para complacerlo. La principal cosa que hacemos es alejarnos del pecado y comenzar a vivir en Cristo. Nuestro deseo no es andar en el pecado, sino alejarnos del pecado y romper sus hábitos. Todo por Él, todo porque nuestros corazones y nuestras vidas ahora le pertenecen a Él, que nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Él se ha entregado por ti. Pensamiento aquí. Esta es la prueba de que amamos a Dios. ¿Hemos aceptado a Jesucristo como a nuestro Salvador del pecado? ¿Estamos morando, viviendo, moviéndonos y depositando nuestro ser en Él, en todo lo que Él es y en todo lo que Él enseñó? ¿Nos hemos apartado del pecado, de la práctica de vivir en pecado? Aquí viene el punto 2. Si pecamos, entonces no hemos visto a Cristo, ni lo hemos conocido. Eso no significa que tengamos que ser perfectos para ser salvos del pecado. El griego significa lo siguiente: si continuamos pecando y pecando, entonces realmente no conocemos a Cristo. Un verdadero creyente no está aún a la altura de la gloria de Dios. Todavía peca. Él es carne humana, por lo tanto no puede evitar el pecado. No todo el tiempo, no en forma perfecta. Pero el pecado no es el centro dominante de su vida. No tiene puesta su mente en las comodidades y los placeres y posesiones de esta vida. Su centro es Jesucristo. Su misión es de justicia y salvación. Y se entrega todo lo que tiene para alcanzar a personas para Cristo. Pero note aquí, la persona que se sigue centrando en este mundo y sus placeres y posesiones, la persona que continúa pecando, esa persona no ha visto a Jesucristo ni lo ha conocido. Una vez que una persona realmente conoce a Jesucristo, esa persona se centra en Cristo y entrega su vida a Él. Se aleja del pecado, se entrega y sigue a Jesucristo y vive y se mueve y tiene su ser en Cristo, en todo lo que Cristo enseñó. El tercer punto es que podemos ser engañados acerca del asunto del pecado y la justicia. Muchos piensan que son salvos y aceptables a Dios porque han creído a Cristo, han sido bautizados, han formado parte de una iglesia, han asistido a la iglesia, han estado en comunión con cristianos, han leído la Biblia, han orado. Creen que si hacen esas cosas podrían vivir como lo deseen y creen que pueden seguir adelante y disfrutar un poco más de los placeres del mundo y continuar buscando cada vez más comodidades y posesiones. Y creen que Dios les seguirá aceptando, pero note este versículo. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. La única persona que es aceptable ante Dios es la persona que vive en justicia, que sigue la justicia de Cristo. La exigencia de Jesucristo es clara, como dice Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Aquí hay otro pensamiento. Toda persona que sigue a Jesucristo debe negarse a sí mismo, debe darle muerte al yo, y una vida justa no significa sencillamente vivir vidas puras y limpias. Significa tratar a las otras personas con justicia. Significa sacrificarlo todo para llevar adelante el glorioso mensaje de salvación del pecado, de la muerte y del juicio venidero. Primera de Corintios 15:54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Timoteo 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Segunda de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. El punto 4. La gran conquista de Cristo en la liberación. La gran conquista de Jesucristo en la liberación. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está la gran conquista de Cristo en la liberación. Note dos puntos significativos aquí, dos puntos significativos. La persona que peca es del diablo. Esta es una declaración impactante para muchas personas, pero Jesucristo lo dice aún con mayor claridad en el Evangelio de San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué significa esto? Note las palabras desde el principio. Esto significa que Satanás fue la primera persona en pecar. Fue la primera persona que se rebeló en contra de Dios y que desobedeció a Dios. Por lo tanto, toda persona que peca está relacionada con Satanás. Sigue a Satanás, sigue las huellas de Satanás, moral y espiritualmente. Es el primogénito, el hijo de Satanás. Una cosa es segura: el pecado no es de Dios. El diablo es el padre de dichas cosas. Por lo tanto, cuando pecamos, no estamos siguiendo al padre del amor y la justicia, sino que estamos siguiendo al padre del pecado y la muerte. Nuestro comportamiento no es de Dios, es del diablo. Es a través del pecado que podemos volvernos seguidores del diablo. Es a través del pecado que somos hijos del diablo, somos siervos del diablo. Es por el pecado que nos hemos separado a nosotros mismos de Dios. Es el pecado el que nos hace morir y el que va a traer juicio sobre nosotros. Es el pecado el que va a separar al pecador de Dios por toda la eternidad. Este es el motivo por el cual Dios odia tanto al pecado. Pero este es el glorioso evangelio. Dios es amor perfecto. Él es la majestad soberana, la inteligencia, el poder perfectos del universo. Por lo tanto, Dios sabe qué hacer con el pecado y tiene el poder para hacerlo. Dios sabe cómo salvar al hombre y es capaz de hacerlo. Dios sabe cómo destruir las obras de Satanás y puede hacerlo. De esto se trata este segundo punto. Este segundo punto era el verdadero propósito para que el Hijo de Dios viniera a la tierra, para que pudiera destruir las obras del diablo. Las obras de Satanás son destruidas por la muerte de Jesucristo. Su poder, gobierno y reinado sobre las vidas es ahora destruido. Todo gracias a la muerte de Jesucristo. Fin del poder de Satanás. Vamos a ver estos. El poder de Satanás para cargar a los hombres con pecado ahora ha terminado. Cristo tomó los pecados del hombre sobre sí y pagó la pena por ellos. Murió por los pecados del mundo. Primera de Pedro 2:24 dice:
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El segundo punto, el poder de Satanás de causar la muerte ya no existe. Cristo murió por el hombre, se convirtió en el sustituto del hombre en la muerte. Hebreos 2, 14 al 15 dice: así que por cuanto sois hijos, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este punto C, el poder de Satanás para hacer que los hombres estén separados de Dios ha terminado. Los hombres ya no tienen que ir al infierno. El hombre puede vivir ahora por siempre con Dios, por siempre con Dios. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El punto D, el poder de Satanás de esclavizar a los hombres con los hábitos del pecado y la vergüenza ha terminado. Mediante su muerte, Cristo hizo posible que el hombre fuera liberado del pecado. Ahora el hombre puede conquistar los hábitos esclavizantes del pecado por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú puedes vencer al pecado. El quinto punto y último, el resultado de la liberación: ser liberados de vivir en el pecado. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén, es la palabra del Señor. Está el resultado de la liberación. El creyente es libre de vivir y practicar el pecado. Aquí hay una nota. El verbo pecar está en tiempo presente. Pecar significa continuar en el pecado, pecar constantemente, practicar el pecado, pecar habitualmente, vivir en pecado. Esto debe comprenderse claramente. Las Escrituras no están diciendo que una persona llega a la perfección sin pecado mientras está en la tierra. Ninguna persona puede lograr la perfección de Dios y su gloria. Esas son tonterías según las Escrituras. Por su propia naturaleza el hombre no está a la altura de la gloria y la perfección de Dios. ¿Cuál es entonces el significado de las palabras Él no comete pecado y Él no puede pecar? T. Robertson, el gran erudito griego, dice: no puede continuar pecando. A eso se refiere. Y Pablo también recalca Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ninguno que es nacido de Dios a propósito practica habitualmente el pecado, porque la naturaleza de Dios mora en él. Su principio permanece para siempre dentro de él y no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Una vez que la semilla o la naturaleza divina de Dios ha sido implantada dentro del creyente, el creyente no puede seguir viviendo en pecado. La naturaleza de Dios fastidiará y provocará al creyente y lo llevará hasta el punto en que no pueda tolerarlo. Si continúa en el pecado, hay pruebas claras de que nunca ha sido nacido de Dios. El creyente genuino ama a Dios, por lo que Dios ha hecho por él en Cristo. Dios ha amado al hombre en la forma más suprema posible, como entregando a su Hijo para que muriera por el hombre. Por lo tanto, el creyente ama a Dios, lo ama con todo su corazón y quiere complacer a Dios. También es esto lo que hace que el creyente genuino se aparte del pecado. Recuerde lo que dijo José cuando la esposa de Potifar lo tentó. ¿Qué dijo? En Génesis 39:9 dice:
No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Note que es lo que libera al creyente del pecado: haber nacido de Dios, poseer la semilla de Dios dentro de él. ¿Cuál es la semilla de Dios? ¿Cuál es esa semilla? Es la semilla del nuevo nacimiento. Juan 3, del 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la semilla de la nueva creación. Según de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es la semilla del nuevo hombre, es la semilla del nuevo hombre. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es la naturaleza divina. Hay una naturaleza divina. Segunda de Pedro del 1 al 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1 al 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Otra forma de decir lo mismo sería: la semilla de Dios dentro del creyente es el Espíritu Santo. El propio Espíritu de Dios mismo es el que ayuda al creyente a conquistar el pecado y a evitar pecar. Primera de Juan 2, del 1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Según de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Segunda de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén, hermanos. Este ha sido entonces el estudio de Primera de Juan, capítulo 3. ¿Amas a Dios? ¿Verdaderamente amas a Dios? Si amas a Dios, entonces tú tienes que huir del pecado o no pecar. ¿Cómo está tu vida en el Señor? El Señor te ama mucho, por eso entregó a Jesucristo, su único Hijo, para que Él muera por ti. Si amas a Dios, entonces tú no pecas. Tú luchas con el pecado y no estás solo. La palabra del Señor dice que tú no luchas solo contra el pecado, sino está el Espíritu Santo que te ayuda, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Y quién está en ti? Está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias por enseñarnos, por motivarnos, por alentarnos con tu palabra. Es tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Guárdalos, cuídalos. Protégelos, Señor. Protégelos, bendito Dios. Líbralos de tentaciones. Dales esa fortaleza y que tu Espíritu Santo pueda fluir en sus vidas y puedan vencer a todas las tentaciones.
Guárdalos de esta pandemia, bendito Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.